Mirad chicas, hoy os traigo esta chaqueta estilo kimono, muy fresquita para llevarla en verano. También la podéis llevar con un pequeño cinturón, así un poco abullonada. Y como veis, al tener tantos colores es perfectamente combinable con cualquier tipo de prenda y con cualquier tipo de look. Espero que os guste y que os resulte fácil. Hola chicas, la chaqueta que vamos a hacer hoy es una chaqueta tipo kimono con esta pequeña solapa que tendremos aquí en la parte del escote. Entonces es una pieza que se compone de la espalda y dos delanteros, son 3 rectángulos y entonces ahora os pasaré a explicar un poco mejor cómo vamos a realizar estas piezas. Solo os adelantaré que es mucho más fácil de lo que en principio parece. Bueno, primero os quiero mostrar las 3 piezas de las que se va a componer la prenda. Mirad, esta es la pieza de la espalda, que es un rectángulo, o sea, va desde aquí hasta aquí y luego hasta aquí abajo. Aquí no hay aumentos ni disminuciones ni nada, porque va a ser una prenda tejida estilo kimono, ¿vale? O sea, sin ninguna complicación a la hora de hacer formas ni nada parecido. Entonces tendremos esta pieza que es la de la espalda y luego vamos a tener 2 piezas para cada delantero, que serán lo mismo, 2 rectángulos, ¿veis? Que más o menos serán la mitad de la otra que os he enseñado de la espalda. Entonces tendremos 2 de estas y la de la espalda. Luego estas 2 las uniremos por los lados y por los hombros a la pieza de la espalda. Bueno, este trabajo lo vamos a realizar con muchos colores. Aquí os muestro algunos de los que he utilizado, aunque he utilizado bastantes más y luego más adelante los veréis. Entonces, básicamente el artículo que he utilizado es este, el Melissa Cool. Esto es un 100% acrílico, como pone aquí. Cada ovillo tiene 80 gramos y unos 220 metros. Y está recomendado para agujas entre 2,5 y 3. Nosotros utilizaremos la del número 3. Aquí tenéis las instrucciones de lavado, están aquí. Y bueno, como veis es un hilo que es bastante fino, no es grueso, tiene cierto brillo, no demasiado, pero sí que es un poquito brillante. Y una vez mezclas los colores queda muy bonito. Como esto básicamente también es una prenda de aprovechamiento, si tenéis hilos similares que os cuadren con el grosor y con la aguja que vamos a utilizar, también los podéis utilizar, siempre y cuando sean hilos parecidos a este, o sea que tengan cierto brillito y que se puedan trabajar de la misma manera. No hay ningún problema, podéis usar los colores que queráis. Yo de hecho he incluido alguno que no es exactamente de este artículo, luego lo veréis, y que una vez mezclado con este tampoco se nota demasiado la diferencia. Bueno, también necesitaremos la aguja de 3 milímetros, unas tijeras, una aguja lanera y una bobina de hilo transparente, porque cuando cosamos en algunas zonas de la prenda va a ser con este hilo transparente, ¿vale? Entonces, importante no olvidar la bobina de hilo transparente. Bueno, mirad, ahora que ya tenemos los materiales que vamos a necesitar, os voy a mostrar el esquema de los colores que yo he utilizado. Son 13 colores, ¿vale? El azul marino, el natural, un rosa claro, un verde billar, un naranja, un cielo, crudo, púrpura, un pistacho, un rosa medio, un fresa, un teja y un malva. Entonces, estos son los 13 colores que he utilizado para hacer la prenda. Entonces, aquí veréis que
he puesto los números de fila y esto significa que, por ejemplo, este color azul marino interviene en la fila 1, en la 10, en la 23, en la 29, en la 42, en la 47, en la 58 y en la 65. Este natural interviene en la 2, en la 12, en la 35 y así todos los colores. Si os fijáis, el azul marino, como la prenda la empezamos por aquí, pues está puesto en la fila 1, que es esta fila 1 de aquí. Luego está en la fila 10. Si contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y vuelve a estar otra vez en la fila 10. Luego está en la 23, que si seguimos contando es esta de aquí. Y así sucesivamente. Si pasamos al siguiente color, que es el natural, estaría en la fila 2 al principio, que es esta, 1 y 2. Luego seguiría en la fila 12, que es esta de aquí. ¿Veis? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Luego en la 35, que sería aquí. Y así sucesivamente. El color rosa siguiente, lo mismo. Empieza en la fila 3, que es esta, 1, 2 y 3. Y luego ya sigue en la 17, que es esta de aquí. Luego en la 24, que es esta de aquí. Y así sucesivamente. Entonces, ya os digo, tenéis aquí los 13 colores y en las filas donde interviene siempre que queráis hacer las mismas combinaciones de color que he hecho yo. Entonces, con esto creo que está explicado el tema. Os encontraréis que a medida que yo vaya tejiendo filas, arriba vais a tener, en esta parte de arriba, vais a tener un letrerito donde pone en qué fila estamos trabajando, si es la 1, la 2, la 10 o la que sea. Luego, por último, comentaros solamente una cosa. La última fila, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos el delantero, que lo empezamos con azul marino y lo acabamos en el hombro, porque empezamos siempre por la parte del bajo y acabamos por la parte del hombro. Entonces yo os recomiendo, independientemente de lo que yo os haya puesto aquí para la última fila, que cuando hagáis la última fila de los delanteros, el color sea distinto que el último color que hagáis para la espalda, porque de esta manera cuando unamos la espalda con el delantero no coincidirán los colores, ¿vale? Quedarán diferentes. ¿Veis? Aquí en la última fila hemos puesto, o yo he puesto aquí, el marino en el delantero y el marrón en la espalda. O sea, poner el color que queráis o el que os pone aquí, pero variándolo para que no tengáis esa coincidencia en la parte del hombro. Bueno, antes de empezar a tejer, os quería comentar que esto es un motivo que se va repitiendo. Fijaros. Tenemos aquí un punto como parecido al abanico, luego tenemos aquí dos filas de punto ventana, aquí un punto como en Vs y luego vuelve a estar otra vez el mismo. Por lo tanto, esto es en realidad lo que vamos a tejer y lo que vamos a ir repitiendo todo el rato, ¿vale? Aquí tenemos uno, aquí otro, aquí otro, aquí otro, y así se irá repitiendo. Entonces, ahora que ya tenemos claro cuál va a ser el motivo que vamos a ir repitiendo, también comentaros que este dibujo van a ser múltiplos de 6 más 4. Repito, múltiplos de 6 más 4. Esto os lo digo por si queréis alterar la talla de la que yo voy a hacer, que es una M, y la queréis hacer más grande o más pequeña, tener en cuenta que son múltiplos de 6 más 4 cadenas. Entonces yo lo que os voy a hacer ahora es haceros un motivo, un trozo, para que veáis cómo se empieza, cómo se acaba y cómo vamos cambiando de color, pero que eso es independiente de la cantidad de cadenas que hagáis. O sea, yo he hecho ahora una cantidad que os la voy a ir diciendo
mientras tejamos, pero el trozo que yo teja va a ser más pequeño de lo que veis ahora mismo, porque no hace falta volver a tejer todo este trozo para hacer lo que tenemos que hacer. Bueno, como vamos a empezar a tejer la espalda, primero os voy a dar la medida de la pieza. Tener en cuenta que esta medida es cuando ya he acabado la pieza y con el vapor la he asentado, ¿vale? He ido separando un poco los motivos porque ya sabéis que cuando tejemos todo tiene tendencia a recoger, entonces cuando le damos vapor y estiramos un poco nos queda algunos centímetros más. Entonces la espalda, en este caso, mide desde aquí hasta aquí aproximadamente unos, no sé si se ve aquí, 81 centímetros, más o menos, ¿eh? Tener en cuenta que es una prenda amplia y no importa mucho si nos queda un centímetro más arriba o más abajo. Esta es la pieza una de las piezas del delantero y nos mide unos 39-40 centímetros, aproximadamente la mitad de lo que mide la espalda. Bueno, entonces ahora para empezar a tejer la pieza de la espalda vamos a hacer múltiplos de 6. Quiere decir que necesitamos 174 cadenas más 4, que serán 178. Repito, 174 cadenas más 4. Hacemos el nudo corredizo y empezamos a tejer cadenas. Entonces yo voy a hacer un trozo más pequeño, ¿vale? Ya os lo he comentado antes, porque no hace falta volver a repetir lo que tengo hecho para explicaros cómo se ha de empezar las filas, cómo se han de acabar y cómo se han de ir cambiando los colores. También antes os he enseñado el esquema de en qué fila va cada color, ¿vale? Independientemente del que yo esté usando ahora aquí, si queréis seguir exactamente los colores tal como yo los he puesto, esto lo veis en el esquema que os he mostrado anteriormente. Entonces, repito, ahora vamos a hacer 174 cadenas más 4, que son 178, y nos vemos ahí. Bueno, pues imaginemos que ya tenemos las 178 cadenas. Yo ya os he comentado que estoy haciendo un trozo más pequeño. Entonces ahora, desde la aguja tenemos que contar 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, y en la sexta, ahí hacemos un punto alto, en la sexta. ¿Vale? De manera que aquí ya nos queda el primer hueco del punto ventana. Ahora hacemos una cadena de separación, saltamos el siguiente punto y en el siguiente un punto alto. Una cadena de separación, saltamos el siguiente punto y en el siguiente un punto alto. Una cadena, saltamos el siguiente punto y en el siguiente un punto alto. Y esto lo tenemos que ir haciendo a lo largo de las 178 cadenas que tenemos. De esta manera se va formando, como veis, un punto ventana. Entonces vamos a seguir y nos vemos aquí al final. Bueno, mirad, ya hemos hecho todo este trozo, vosotras habréis hecho mucho más trozo. Entonces ahora al llegar aquí os tienen que quedar 2 puntos, 1 y 2. Si no os quedan 2 es que en algún momento de aquí os habéis equivocado o no os habéis fijado bien. Os tienen que quedar aquí 2. Entonces hacemos la última cadena, saltáis el penúltimo punto y en el último hacemos un punto raso. Hay un punto alto. Y con esto tendríamos acabada la fila 1.
¿Vale? Entonces ahora aquí lo que tenemos que hacer es dejar un trozo así, larguito, porque luego todo este trozo habrá que esconderlo. Cortamos y lo sacamos por aquí, de manera que esta fila ya la tenemos acabada y para empezar la siguiente en otro color. Bueno, ahora vamos a empezar la fila 2. Fijaros, hemos acabado aquí y tenemos que entrar justo en ese punto donde hemos acabado, allí. Y entonces ahora cogemos hebra, dejando un trocito largo, lo pasamos por ahí, ¿vale? Y sujetamos los dos hilos con un punto, ¿vale? De manera que ahora ya tenemos sujeto el primer punto. Aquí ahora giramos el tejido y en este mismo primer punto entramos y ya solamente cogemos una hebra y hacemos un punto bajo, ¿vale? De manera que esto, si queremos lo podemos estirar un poquito para cerrarlo, ¿vale? ¿Veis? Y aquí ya tenemos un punto bajo. Ahora hacemos 2 cadenas, 1 y 2, nos saltamos esta primera ventana y en la segunda hacemos un punto V, que será haciendo un punto alto entrando dentro de la ventana, 2 cadenas y otra vez entrando en el mismo punto ventana y haciendo otro punto alto. De manera que aquí, fijaros, teníamos un punto bajo, 2 cadenas, un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. Ahora para continuar hacemos 2 cadenas, saltamos esta ventana, esta de aquí, y en este poste, en este punto, ahí hacemos ahí dentro un punto alto. ¿Vale? De manera que tenemos una V y un punto alto. Ahora 2 cadenas y fijaros, para no liaros, tenéis que contar siempre. Ahora vendría un punto V en la siguiente ventana, que sería la cuarta. O sea, tenemos 1, 2, 3 y en esta cuarta haríamos otro punto V, haciendo un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. ¿Veis? Tenemos una V, un punto alto aquí y otra V. Ahora viene otro punto solo. Pues hacemos 2 cadenas, contamos 4 puntos, aquí tenemos este, pues 1, 2, 3, pues en el cuarto, ahí hacemos otro punto alto. ¿Veis? Ahora viene una V. Hacemos 2 cadenas, contamos 4 ventanas desde esta, 1, 2, 3 y 4, y en la cuarta, dentro del punto, hacemos una V. 2 cadenas y un punto alto. ¿Veis? Ahora viene otro punto solo, pues contamos 4, 1, 2, 3 y 4, y en el cuarto hacemos 2 cadenas y un punto alto. 2 cadenas, contamos 4, 1, 2, 3 y 4, y en la siguiente ventana una V. Dos cadenas, contamos 4, 1, 2, 3 y 4, y aquí un punto alto.
Bueno, entonces ahora que ya estamos llegando al final, hacemos de nuevo 2 cadenas, contamos las 4 ventanas, 1, 2, 3 y 4, y en esta hacemos la última V, ¿vale? Y entonces ahora acabaremos de la misma manera que hemos empezado. Recordar que hemos empezado con un punto bajo y 2 cadenas. Pues aquí al revés, acabaremos con 2 cadenas y entonces venimos aquí a la tercera cadena de estas que hemos subido al principio, venimos a la tercera y ahí entramos y hacemos un punto bajo, ¿vale? Y de esta manera ya tendremos acabada la segunda fila. Ahora ya cortamos aquí el trocito de hilo y lo sacamos. Entonces fijaros, hemos hecho esta primera fila, que es esta de aquí, y esta segunda fila, que es esta de aquí. Ahora vamos a hacer la de la flor. Vale, para eso nos tenemos que colocar aquí en el último punto que hemos hecho, el último punto bajo. Entramos ahí y sujetamos el nuevo color dejando un poco de hebra larga. Y lo sujetamos por las 2 hebras. ¿Vale? Estiramos esto un poco. Y ahora ya dejamos la hebra corta y cogemos la larga y hacemos 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Giramos el tejido y vamos a empezar a hacer la flor. La flor va a ir siempre dentro de las V's, ¿vale? Entonces, cogemos la azada, entramos ahí, sujetamos hebra y estiramos. Cogemos una segunda lazada, volvemos a coger hebra y estiramos una segunda vez. Y cogemos la lazada, sacamos hebra y una tercera vez. Y ahora cogemos la lazada, recogemos las 3, tenemos 2 en la aguja y cerramos. De esta manera ya tenemos el primer pétalo de la flor. Ahora hacemos 2 cadenas de separación y volvemos a hacer lo mismo. Entramos una primera vez, sacamos lazada, entramos una segunda vez, sacamos lazada y entramos una tercera vez y sacamos lazada. Cuando tengamos estas ya sujetas, las enlazamos todas, nos quedamos con 2 en la aguja y cerramos. 2 cadenas de separación y hacemos el tercer pétalo. Entramos una vez, estiramos 2 veces y 3 veces. Recogemos todo y cuando tenemos aquí 2, cerramos y de esta manera ya tenemos los 3 pétalos de la flor, ¿vale? Ahora una cadena de separación y vamos a la siguiente V. O sea, saltamos todo esto de aquí. Vamos a la siguiente V y volvemos a hacer lo mismo. Entramos una vez, 2 veces, 3 veces. Cuando tengamos las 3 veces, recogemos todas esas hebras, nos quedamos con 2 y cerramos. 2 cadenas de separación y lo mismo. 1, 2 y 3. Cuando tengamos las 3, cerramos. Cuando nos quedemos con 2, volvemos a cerrar. Y una tercera vez. 1, 2 y 3. Cerramos todas y cuando tengamos 2, volvemos a cerrar. Y ya tenemos aquí el segundo pétalo. Ahora continuamos igual. Una cadena de separación, vamos a la siguiente V y hacemos lo mismo. 1,
2 y 3. Recogemos y recogemos. 2 cadenas de separación. 1, 2 y 3. Recogemos y recogemos. 2 cadenas de separación. 1, 2 y 3. Recogemos y recogemos. Entonces esto lo continuamos haciendo por todo lo largo que tengamos. Pensar que siempre son entre los pétalos 2 cadenas de separación y entre flor y flor una cadena. Entonces vamos a hacer todo esto y nos vemos al final. Mirad, ya solamente me queda una flor por hacer en esta V. Entonces lo hacemos como siempre. 2 cadenas, entramos 3 veces, cerramos y cerramos, 2 cadenas, 1, 2 y 3, cerramos y cerramos. Entonces aquí, sin hacer ninguna cadena, nos vamos a ir directamente a este punto bajo que habíamos hecho en la fila anterior y ahí cogemos la azada y cerramos ahí dentro con un punto alto. Y de esta manera ya habremos acabado esta fila 3. Ahora tenemos que dejar como siempre un hilo larguito, lo cortamos y lo sacamos por aquí. Bueno, mirad, ya tenemos 1, 2 y 3 filas, que son 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer estas dos, la siguiente que es un punto ventana y la siguiente que también es un punto ventana. Entonces mirad, para empezar la fila 4 entramos en el último punto que habíamos hecho y metemos el siguiente color dejando un trozo de hebra larguita. Lo metemos por ahí y sujetamos con las 2 hebras, ¿vale? Estiramos un poquito el anterior para cerrar el punto y ahora ya podemos coger la hebra buena y subimos 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Giramos el tejido y ahora vamos a trabajar en los huecos que hay entre los pétalos y los huecos que hay entre las flores. Entonces vamos al primer hueco y hacemos ahí un punto alto. Una cadena de separación, vamos al siguiente hueco y un punto alto. Una cadena, vamos al hueco que hay entre las flores, aquí, y un punto alto. Una cadena, vamos al siguiente hueco y un punto alto. Cadena, siguiente hueco y un punto alto. Como veis, es ir haciendo una cadena y un punto alto en cada hueco y esto nos va formando un punto ventana, que es igual que el que habíamos hecho al principio con el color naranja. Entonces vamos a seguir haciendo esto y nos vemos al final. Bueno, mirad, ya he llegado aquí al final, he hecho el último punto alto en el último hueco y ahora ya para terminar hago una cadena y me voy a la tercera cadena de estas 4 del principio, me voy a la tercera y ahí hago un punto alto. Y con esto ya tendremos acabada la fila 4. Como siempre, cortamos un trozo de hilo y lo pasamos para arriba. Mirad, ya tenemos hecha la 1, 2, 3 y 4, que es igual que la 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a hacer esta de aquí, que es igual que la de abajo, es un punto ventana, solo que lo construiremos de otra manera. Bueno, como siempre tenemos que empezar en el último punto donde habíamos acabado, que es este de aquí.
ahí entramos, colocamos el nuevo color dejando hebra, lo pasamos y lo sujetamos con las dos hebras. Tensamos un poquito el anterior para que se nos asiente y ya subimos 1, 2, 3 y 4 cadenas. Giramos y ahora vamos a hacer en los puntos, encima de cada punto, un punto alto. Entonces vamos a este siguiente y un punto alto. Una cadena, vamos al siguiente poste, entramos ahí y un punto alto. Cadena, vamos al siguiente y un punto alto. Una cadena, vamos al siguiente y un punto alto. Y así vamos haciendo toda esta fila, que es igual que la anterior, solo que en este caso hacemos los puntos altos encima de los puntos altos anteriores. Entonces vamos a ir haciendo todo esto y nos vemos al final. Mirad, ya he llegado al final, he hecho el punto en el último punto y ahora para acabar hago una cadena y voy de las 4 cadenas que habíamos subido, voy a la tercera, que es esta, entro ahí y hago el último punto alto. ¿Vale? Entonces ahora aquí ya cortamos y sacamos el hilo. Entonces ahora fijaros, quitando esta primera, la 2, la 3, la 4 y la 5 son las filas que ahora, a partir de ahora, vamos a ir repitiendo todo el rato, cambiando de color. Entonces vamos a hacer unas pocas para que veáis cómo se van uniendo y cómo se va desarrollando todo lo que es el tejido. Bueno, mirad, ahora como lo que voy a hacer son algunas repeticiones, las voy a hacer en el mismo color. Por ejemplo, ahora ya viene esta repetición de aquí, la voy a hacer en el mismo color que la he hecho antes, ¿vale? Entonces es fácil, entramos siempre en el último punto, sujetamos el color, lo sujetamos con las dos hebras y tensamos el anterior, ¿vale? Así. Entonces, recordemos, girábamos, vamos al primer punto y ahí hacemos un punto bajo con una hebra, no con las dos. Esta la apartamos, aquí hacemos un punto bajo. Ahora 2 cadenas, saltamos esta ventana y en la siguiente ventana hacemos una V, que era haciendo un punto alto, 2 cadenas y un punto alto, 2 cadenas. Y ahora íbamos al siguiente poste, al siguiente punto de aquí, y ahí hacemos un punto alto, 2 cadenas, contábamos 1, 2, 3 y 4 ventanas y ahí una V, 2 cadenas, contamos 4, 1, 2, 3, 4 y en este punto un punto alto, 2 cadenas, 1, 2, 3 y 4 y en esa ventana una V. ¿Vale? Y así lo vamos haciendo como lo habíamos hecho aquí y nos vemos al final. Bueno, mirad, ya he hecho todo esto y ahora aquí, al llegar al último tramo, hago las 2 cadenas de después de la V y me vengo a la tercera cadena de estas 4. Me vengo a la tercera, que es esta, 1, 2, 3. A ver si la puedo meter. Y ahí hago
el punto bajo de la misma manera que al inicio. Recordar que hemos empezado con un punto bajo aquí. Y ahora ya corto la hebra y ya tengo esta primera repetición. Ahora vendría la flor otra vez. Pues vamos a hacerla para recordar cómo se hacía. Entonces cogemos también el mismo color. Yo estoy cogiendo estos colores para que lo veáis claro, ¿eh? Pero os tenéis que guiar por el esquema de colores que os he facilitado o por los colores que os gusten, ¿eh? Entonces entramos en el último punto, metemos el nuevo color y lo sujetamos con las dos hebras. Vamos a estirar un poquito el hilo anterior para que se nos sujete bien el punto, así. Y ahora ya subimos 1, 2, 3 y 4 cadenas. Es exactamente igual, ¿eh? Lo que estoy haciendo ahora, lo mismo que hemos hecho antes, lo hago ahora, simplemente lo hago para recordarlo. Entonces recordar, ahora hacíamos dentro de estas V's las flores, entrando 1, 2 y 3. Recogemos y recogemos. 2 cadenas de separación. 1, 2, 3. Recogemos y recogemos. 2 cadenas de separación. 1, 2, 3. Recogemos y recogemos. Ahora era una cadena y vamos a la siguiente V. 1, 2, 3. Recogemos y recogemos. 2 cadenas de separación. 1, 2, 3. Recoger y recoger. 2 cadenas. Y 1, 2, 3. ¿Vale? Y esto, como veis, va quedando exactamente igual que lo que habíamos hecho antes. Bueno, ahora al acabar, recordar que aquí no hacíamos ninguna cadena y nos íbamos directamente con un punto alto a este punto bajo y cerrábamos así. Directamente con el punto alto aquí. ¿Vale? Entonces ahora ya habéis visto más o menos, fijaros que aquí voy a cortar, ¿vale? Entonces ya habéis visto las repeticiones. Si quitamos la primera fila, tenemos esta, esta, esta y esta, que son el dibujo. Estas 4, 1, 2, 3 y 4. Y luego ya se empieza a repetir otra vez lo mismo. Esta de aquí a aquí, esta de aquí a aquí, luego vendrían estas dos aquí arriba, o sea que es una repetición. Bueno, entonces ahora ya sabiendo cuál es la mecánica, tenéis que hacer la pieza de la espalda, como os he dicho. Si la queréis hacer la misma talla que yo, tendréis que empezar con 174 cadenas más 4, que serán 178. Y hacer de esa manera la pieza entera de la espalda. Y luego por cada delantero yo he hecho 90 cadenas más 4, o sea 94, que es aproximadamente la mitad de lo de la espalda. Repito, para el delantero, que haréis 2, serán 90 cadenas más 4, un total de 94. Entonces a continuación, cuando ya tengáis hechas las piezas, tenemos que dejar todos los bordes limpios, tenemos que esconder todos estos hilos, en los dos delanteros y en la espalda. Y para eso os voy a mostrar cómo lo hacemos. Bueno, para esconder estos hilos primero tenemos que identificar cuál es el derecho y cuál es el revés de la prenda. Para eso fijaros en cómo habéis empezado, ¿vale? Entonces, aquí el derecho se ve en esta primera fila que tenemos el punto derecho por aquí y el punto revés
por este lado. Entonces los hilos los tenemos que esconder por el lado del revés. Entonces simplemente tenéis que ir cogiendo cada hilo. Por eso os he dicho que dejarais un hilo larguito y lo tenéis que meter por su propio color. Por la parte de dentro lo vais metiendo así por su propio color para que no se contamine un color con otro durante un poco de trozo. Tener en cuenta que al hacerlo por dentro no se va a ver, pero también nos interesa que luego no se nos deshilache. Entonces, ¿veis? Lo vais metiendo así, siempre por detrás, incluso por ejemplo aquí detrás de la flor lo podéis meter, que no se va a ver. Y cuando ya tengáis un tramo escondido y sujeto, lo cortáis. Siguiente color lo mismo, cogéis el verde en este caso, ennegráis un poquito y lo introducís por su propio color de una manera bastante invisible. Es un trabajo un poco entretenido, pero merece la pena porque luego queda mucho más bonito. ¿Veis? Lo metéis así, así, y cuando ya tengáis un tramo metido, cortáis. Y como veis, esto queda perfectamente y no se ve. Entonces esto lo tenemos que hacer por todas las piezas y por todos los lados. Cuando lo tengáis hecho nos vemos. Mirad, ahora vamos a unir la pieza de la espalda, que es toda esta pieza grande, con el delantero. Yo aquí ya he unido uno, ¿vale? Si os fijáis, esto aquí, ya he unido esta parte con esta y he dejado un trocito sin unir. Entonces ahora tenemos que unir el otro delantero y ahora os voy a decir cómo. Primero tenéis que identificar el derecho de cada lado y ponerlo como corresponde una vez puesta la prenda, ¿vale? Porque lo que vamos a hacer lo vamos a coser por el revés. Entonces yo ahora ya tengo aquí puesto, este es el derecho del delantero, este es el derecho de la espalda, ¿vale? Entonces ahora lo que hay que hacer es poner esto del revés, ¿vale? Y entonces ahora el otro delantero lo vamos a unir aquí, de manera que colocaríamos el otro delantero vigilando también cuál es el derecho y cuál es el revés, y lo vamos a unir esto con esto, ¿vale? O sea, todo esto de aquí. Entonces tenemos que venir a buscar el hilo transparente y coger una hebra suficientemente larga para que nos cubra toda esa zona del hombro. Bueno, entonces ahora ya tenemos enhebrado. Esto no se va a ver muy bien porque como es hilo transparente, pero bueno, intentaré explicaros bien cómo se cose. Lo primero es colocaros, aquí tendremos el escote. Lo primero es colocaros la prenda de manera cómoda para poder tejerla bien, ¿vale? Entonces fijaros, aquí tenemos que unir toda esta línea con esta línea de aquí. Todo esto, esta línea del color marrón, la tenemos que unir a esta línea del color azul. Y la vamos a unir hasta dejar 1, 2, 3 y 4 flores abiertas. Igual que hemos hecho aquí, fijaros, aquí cuando he unido he dejado 1, 2, 3 y 4 flores
sin unir, ¿vale? Pues lo mismo vamos a hacer aquí. Entonces aquí tenemos que empezar desde la esquina. Entonces fijaros, se trata de ir uniendo tanto las zonas intermedias como los puntos, alineándolos. Entonces vamos a meter la aguja aquí en la tercera cadena, donde hace la tercera cadena. Ahí la metemos y hacemos una segunda entrada y una tercera para asegurar el hilo. Y ahora venimos aquí delante y vamos igualmente a ese punto de la tercera cadena y entramos ahí y aseguramos en el mismo sitio, ¿vale? De manera que esos dos puntos ya, ahora ya que los tenemos asegurados, ya podemos unirlos, ¿lo veis? Entramos una vez y entramos una segunda vez. Ahora fijaros, ahora que ya tenemos unido ese punto, vamos a ir uniendo en el medio, o sea, en el centro de la ventana y en los puntos. Entonces me vengo aquí, por ejemplo, a la zona del medio y a la zona del medio de la fila azul. Y lo junto. Y entro una segunda vez en esa zona. Ahora me vengo al punto, aquí, justo en la punta del punto, y me vengo a este punto de aquí, para que me quede alineado. Y entro una vez y una segunda vez. ¿Vale? Y ahora ya tengo alineado esto de aquí. Ahora me voy a la zona del medio, otra vez, aquí, y a la zona del medio de aquí. Y lo uno. Y entro una segunda vez en el mismo sitio. Siempre entrar dos veces en el mismo sitio. Ahora me vengo al punto y al punto. Y entro una vez y paso una segunda vez. Ahora otra vez al medio y al medio del otro lado. Entro una vez y una segunda vez. Otra vez al punto y otra vez al punto. Entro una vez y una segunda vez. Y veis, de esta manera nos va quedando alineado todo esto. ¿Lo veis? Que nos queda alineado de esta manera. Entonces esto lo tenemos que hacer hasta llegar a la 1, 2, 3, 4, ¿veis? Dejamos 4 flores sin tejer, por lo tanto llegaremos hasta este punto que coincida con la parte de atrás. Y cuando lleguéis ahí nos vemos. Bueno, pues mirad, si ya habéis hecho las uniones, tanto de este lado como de este, os tiene que haber quedado así, ¿vale? Todo bien alineado. Entonces recordemos, hemos dejado 4 flores justo aquí en el punto de después de esta cuarta. Aquí es donde hemos acabado de unir. Y aquí igual, 1, 2, 3, 4. Y en este punto es donde hemos acabado de unir. Entonces ahora vamos a unir los laterales de la misma manera con el hilo transparente. Lo único que tenéis que tener en cuenta aquí, cuánta abertura queréis dejar en la manga. Aquí va a haber una abertura, entonces yo ahora os voy a decir la medida que yo voy a dejar en mi prenda, pero vosotras podéis cerrarla más o podéis dejarla más abierta. Mirad, aquí tenemos la costura del hombro, entonces yo voy a dejar una abertura de unos 20
8 centímetros, 29 centímetros, hasta el color rosa. Hasta aquí voy a dejar todo esto abierto y a partir de aquí voy a cerrar con el hilo transparente. Entonces, bueno, para coser los laterales es lo mismo que hemos hecho en los hombros. Tendréis que ir alineando cada color con su color para que nos quede todo bien alineado. Entonces aquí empezar como siempre en esta tercera cadena. Aseguráis ahí el hilo primero. Y una vez lo tengáis asegurado, ya podéis pasar al otro lado y hacer lo mismo en este lado. Ir pasando de un lado al otro. Recordemos que estamos siempre en la parte del revés de la prenda, que aunque el hilo es transparente, aún así es mejor hacerlo por la parte del revés para que no se vea absolutamente nada. Entonces nada, ir entrando más o menos en cada punto y ir uniendo los colores para que nos queden alineados. ¿Vale? Y entonces así, de esta manera, llegamos hasta la marca que hemos dicho de la manga. Cuando tengamos hecho esto, nos vemos arriba. Bueno, mirad, ya he cerrado todo este trozo. ¿Vale? Entonces ahora, si os fijáis, está todo cerrado así y prácticamente no se nota dónde está la costura. ¿Vale? Entonces ahora, cuando ya hayáis cerrado las dos mangas, como veis, aquí, esto quedará así, de esta manera, y esto será para que luego quede esta poquita solapa en el escote. Entonces, si queréis, podéis, si os gusta, por ejemplo, que esto quede un poquito mejor acabado, podéis hacer toda una fila aquí encima de puntos bajos en el color azul marino, como haciendo la continuidad. De esta manera también os quedará un poco más reforzado toda esta parte. Entonces simplemente os tenéis que poner por el revés, o sea, por el lado bueno de la espalda, y entraríais aquí, justo donde se une aquí el azul marino con el marrón. Entráis ahí, aquí, a ver, justo en este punto de aquí, en el azul marino, entráis ahí, pasáis una hebra y la sujetáis. Y ahora ya entráis en cada una de las ventanas y hacéis un par de puntos bajos, o 3, si creéis que hace falta 3, pero bueno, yo creo que con 2 es suficiente. Entonces vais haciendo en cada ventana un par de puntos bajos. De esta manera lo que hacemos es reforzar un poquito la parte esta del escote de la espalda, ¿vale? Y de paso también seguimos con la continuación del azul marino, que visualmente también queda bien. Bueno, mirad, yo ya he pasado por todo el escote y ahora aquí, al llegar al final, lo que tenéis que hacer es entrar en este primer punto de aquí del azul marino, entrar ahí y sujetar con un punto raso. Y ahora ya cortamos y por la parte de dentro y la aguja lanera aseguramos esta hebra, esta y la del principio.
escondiéndola y asegurándola bien en esta zona de aquí del escote. Cuando ya hayamos asegurado esta y esta, ya habremos terminado toda esta parte. Bueno, mirad, ¿veis? Así es como ha quedado. Entonces, ahora esto mismo que hemos hecho aquí, vosotras podéis decidir si lo queréis hacer también en toda la abertura de la prenda, ¿vale? En todo esto de aquí. Y incluso si lo queréis hacer en la abertura de la manga. Simplemente es hacer lo mismo, ir haciendo puntos bajos con el color azul marino o con el color que os guste para rematar. Yo en mi caso lo voy a dejar así porque me gusta tal cual, no quiero recargarlo más con el color azul marino, pero es una opción que la tenéis que valorar porque a lo mejor os gusta más ese tipo de acabado. Entonces, bueno, ya con esto hemos acabado la prenda. Yo espero que os haya resultado fácil de hacer, aunque parezca muy complicada por la cantidad de colores y puntos que tiene. Entonces yo ahora ya os invito a ver un pequeño short a continuación con otras de las prendas que tengo en el canal. Nos vemos.